Es para mí un gozo y le digo al Señor, gracias papá, porque yo no soy nada ni nadie delante de ti. Así que vamos a abrir nuestras escrituras ahí en Hebreos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 5 versículo 11. Vamos a leer hasta el 14. El tema de esta noche es madurez espiritual. Madurez espiritual. ¿Lo tienen? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Aquí estoy, Padre de la gloria, delante de tu presencia, Señor Jesús. Padre bendito, vamos, Señor Jesús, a hablar de tu palabra. Ya no vivo yo, tú vives en mí, Señor. Por favor, Padre de la gloria, que seas tú, Señor Jesús, Padre bendito, hablándonos, Señor. Háblanos en esta hermosa noche. Habla a los corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos, Señor Jesús, cada día, Señor Jesús, seguir avanzando en tus caminos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como todos saben, la vida de la humanidad tiene sus diferentes etapas. Y cada etapa actúa de diferentes maneras. La vida empieza desde su nacimiento, vive su niñez, su preadolescencia, su adolescencia, llega a ser adulto, llega a envejecer y muere, ¿verdad? Esa es la ley de la vida. Pues allá en Génesis capítulo 3 versículo 19 dice que fuimos tomados de la tierra, del polvo, y al polvo volveremos. Amén. Este cuerpo una vez nace, conforme va creciendo, va madurando. Por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo de los plátanos, porque yo allá cuando antes de venirme para acá, para mi país, mi papá me dejó unas matas de plátano. Y esas matas de plátano nosotros las cortábamos para venderlas, o ya sea para comer para nosotros. Pero las cortábamos y las metíamos en una caja y iba envuelta, la envolvíamos en la misma hoja de plátano pero seca. Y conforme los días iban pasando, yo iba a ver y el plátano iba dando sus puntos de madurez. Llevaba sus etapas y iba madurando hasta llegar bien maduro. Así es el cuerpo de uno. Estoy hablando del cuerpo de uno. El cuerpo también va madurando, pues vive su niñez, joven, adulto y envejece, ¿verdad? Y en la vida de nosotros, los creyentes, ahora vamos a hablar espiritualmente, hablando. En la vida de nosotros los creyentes o cristianos, cuando le entregamos nuestro corazón o nuestra vida a Jesús, nacemos de nuevo, ¿verdad? Así como nacimos en la vida, así nosotros cuando venimos a Jesús, lo aceptamos en nuestro corazón y estamos dispuestos a seguirlo, nosotros nacemos de nuevo. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a seguirlo y nacemos de nuevo, empezamos a ir madurando, ¿verdad? Empezamos poco a poco, paso a paso, ir madurando en el Evangelio, estar dispuestos a seguir a Dios. Pues allá en Juan 3, capítulo 3, versículo 5, Jesús le explica a Nicodemo
que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando nacemos en el evangelio, empezamos siendo niños, tomando lechita, ¿verdad? Tomando lechita. Y empezamos a aprender, empezamos a ir madurando en los caminos del Señor. Empezamos a aprender a orar, empezamos a aprender a leer la lectura, las escrituras. Empezamos a recibir doctrinas, empezamos a recibir la doctrina para el bautizo y somos bautizados, y luego del bautismo usted sigue creciendo, sigue avanzando, sigue madurando, empieza a obtener privilegios y hasta llegar al punto de predicar, y sigue predicando la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios, hasta que el Señor nos decida llevar, nosotros seguimos predicando. Así tiene que ser. Así como les mencioné la ley de la vida, así también cuando nosotros entramos a los caminos del Señor, así tiene que ser. Seguir hasta predicar la palabra del Señor en esa madurez, y predicando hasta que el Señor decida llevarnos, ¿verdad? Entonces, pero lamentablemente muchos se quedan estancados por su inmadurez espiritual y llevan años en el evangelio. Yo sé que hay personas que tienen años en el evangelio, y sé que también hay personas que apenas vienen empezando en los caminos del Señor. Pero en esta hermosa noche nosotros los animamos en el nombre de Jesús a que sigamos adelante, madurando cada día. Pero ¿qué es inmadurez? Si en el capítulo 5, versículo 11 al 14, todos estos versículos eran unos judíos cristianos que eran inmaduros. Algunos de ellos ya debían haber sido maestros de otros, pero hoy está al revés la situación. Hoy está al revés. Ya mucha gente que tiene años en la iglesia, y los que vienen entrando son maestros de ellos, pero no tiene que ser así. Eso no es así. Cuando estos judíos ni siquiera habían aplicado las verdades fundamentales a su propia vida. Tenían que romper algunos lazos de su fe judía. Ellos no avanzaban porque tenían todavía rasgos de su fe judía. No querían dejar por completo la fe judía, y tenían que dejarlo para poder seguir avanzando, seguir creciendo en el evangelio de Dios. Porque el compromiso con Cristo saca a las personas de su comodidad. El Señor saca a las personas de su comodidad. Cuando nosotros estamos en el camino del Señor, ya no podemos estar viendo televisión, ya no podemos estar mucho tiempo haciendo cosas que no debemos. Tenemos que estar concentrados en la palabra del Señor, concentrados en llevar el mensaje de salvación a las personas que lo necesitan. Y estos judíos no querían, tenían que predicarles de nuevo, tenían que darle lechita de nuevo, porque no querían entender. Y ya tenían años en el evangelio. Lamentablemente así hay muchos en las iglesias hoy en día, que ya deberían de ser maestros de otros, pero no quieren dejar su comodidad, no quieren madurar espiritualmente. Quizá no por no dejar el pecado, quizá por estar complaciendo su carne todavía. No quieren ese compromiso con Dios, quizá porque tienen miedo. La palabra del Señor dice allá en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. El Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor, un espíritu de valentía. No tenemos por qué tener miedo de seguir en los caminos del Señor. ¿Será por miedo de pararse en este lugar, de predicar la palabra del Señor, o será por miedo de predicarle a sus amigos, porque tienen miedo de que sus amigos lo critiquen, que sus amigos le digan algo? ¿Por qué será?
El Señor quiere que nosotros prediquemos la palabra del Señor. No tenemos por qué tener miedo. El Señor nos da la valentía, nos da la fortaleza. No es fácil estar en este lugar y predicar la palabra del Señor. Yo siempre he dicho que a una persona que usted le predique es una responsabilidad enorme. Una responsabilidad enorme. Y nosotros, quizá por no querer tener ese compromiso con Dios, el evangelio es de valientes, porque está dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús. Cuando usted viene a los caminos del Señor y conforme va avanzando, usted va obteniendo esa valentía que el Señor da. El Espíritu Santo fortalece su vida. Usted va obteniendo toda esa energía de parte de Dios. Usted poco a poco va siendo valiente. Cuando siente, usted ya le está hablando a sus familiares, le está hablando a sus amigos, le está hablando a todo mundo de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que los cristianos deben dejar de ser niños que aún necesitan de la leche líquida, haciendo referencia a la inmadurez espiritual del cristiano. Dios quiere que sus hijos crezcan, no de altura, sino en conocimiento y en comportamiento de la palabra del Señor. El Señor quiere que crezcamos, pero en el conocimiento de la palabra del Señor. Él desea que nosotros escudriñemos las Escrituras, que nos llenemos de la palabra del Señor, que para que estemos siempre listos y preparados, que dejen de ser niños en la fe y se conviertan en adultos maduros espiritualmente hablando. Pues ahí en Hebreos capítulo 5, lo que estábamos leyendo, en Hebreos 5:13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos niños ya. Él quiere que conforme nosotros vamos avanzando en el evangelio, nos llenemos de la palabra de Dios, nos llenemos del conocimiento de la palabra del Señor. Si nosotros tenemos años de estar en el evangelio, Dios ya no quiere que estés tomando lechita como cuando aceptaste al Señor. Él quiere que te metas de lleno a la palabra de Dios. Ya no quiere que estés tomando lechita y obedeciendo lo que te gusta y lo que no te gusta de la palabra del Señor. Quizá es por eso que muchos tienen miedo, ¿verdad? Porque no quieren obedecer la palabra del Señor. No quieren dejar esa comodidad. Pero, ¿qué es la madurez? Estaba hablando de la inmadurez. Ahora, ¿qué es la madurez espiritualmente hablando? En el mundo conocemos cuando un hombre y una mujer son maduros, ¿verdad? Estoy hablando de gente que no tiene a Dios en su corazón. Ustedes conocen a alguien, a un hombre o mujer que son maduros. Pero esta madurez ellos la han obtenido a través de la educación, tal vez de sus padres o la educación de donde estudiaron. Y estas personas, cualquier cosa que enfrentan en la vida, no andan llorando, no se portan como niños, saben comportarse como un adulto, un maduro. ¿Por qué? Porque así los educaron, así recibieron la educación. Yo conozco personas así, que son bien educadas. Ahora, la madurez espiritual en el evangelio.
La madurez espiritual en el Evangelio se alcanza por el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí ya estamos hablando espiritualmente. El conocimiento de la palabra de Dios para que usted vaya a ser maduro se alcanza, para que usted madure en la palabra del Señor, se alcanza a través de las Escrituras, leyéndola, escudriñándola. Así como estos recibieron educación, usted va a recibir pura palabra viva, palabra de Dios que cambia su vida, transforma su vida. Por eso Él en esta noche nos insta a que tenemos que escudriñar las Escrituras para que seamos maduros espiritualmente y no estemos tomando lechita. Para que crezcamos, maduremos en el camino del Señor. Dios, y por consiguiente la palabra de Dios, y entendiendo lo que está bien o lo que está mal. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nosotros conocemos lo que está bien y lo que está mal para Dios. Y por consiguiente se actúa, se vive, se habla como un adulto espiritualmente maduro. Vamos a 1 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesús. La palabra madurez significa en la Biblia completo. El cristiano maduro es un cristiano completo espiritualmente. Entiende la palabra de Dios y vive de acuerdo a ella. Todo buen cristiano, todo cristiano maduro que está en los caminos del Señor tiene sus características. Las cualidades de un cristiano maduro, todos deberíamos de alcanzar, de desear alcanzarla. Todos. Ninguno quedarse atrás. Como les decía al principio, pero aparentemente los que vienen entrando y los que ya tienen años se quedan. Pero eso no quiere Dios. Pero lamentablemente la gente, por las personas, por no entender, no obedecer la palabra de Dios, se quedan estancadas. No quieren seguir creciendo. Porque la madurez, dice, las cualidades del cristiano maduro deberían de desear alcanzarla todos, espiritualmente hablando, en el Evangelio, que es poder de Dios. Porque Dios quiere cristianos maduros. ¿Qué es un cristiano maduro? Yo quiero ponerles un ejemplo, y en este caso quiero usar al pastor, ¿verdad? Pero no es que venga aquí, sino que un ejemplo, cómo actúa un cristiano inmaduro y un maduro. Cuando el pastor hace una reunión de los líderes, ancianos, para decidir algo que se pueda llevar dentro de la iglesia, como, no sé, tal vez van a celebrar el aniversario o algo, no sé. Y el pastor empieza a poner las ideas y a poner todo ahí, y le pregunta a los líderes y ancianos qué piensan, qué es lo que piensa de la idea. Y él está analizando y analizando todo lo que ellos le dicen. Y al final, él mira todas las observaciones y se decide por una decisión.
Todos le dieron sus opiniones, todos le dieron sus ideas, pero él se decide por una decisión. Pero ¿qué pasa si ahí hay un cristiano infiltrado, inmaduro? ¿Qué pasa? Esta persona va a empezar a decir, no, esa idea no está buena, esa idea no me gusta, ahí háganle como puedan, yo no voy a venir porque eso no está bien. Y se opone a la idea. Esa persona está actuando inmaduramente. Pero ¿qué hace la persona madura? La persona madura, aunque no esté de acuerdo en la idea, él va a actuar en el Señor. ¿Por qué? Porque es maduro, va a decir, no, ahí va a estar, la persona madura ahí va a estar ayudando, aunque él no estuvo de acuerdo en la idea, pero él va a estar ayudando, alegre, gozoso, porque sabe que todos tenemos que estar juntos, unidos, unánimes, trabajando en la obra del Señor, sacando adelante la obra del Señor. La persona madura va a estar ahí. Pero ¿por qué esta persona ha sido madura? ¿Por qué esta persona es diferente a la inmadura? Porque él entiende la palabra del Señor, no se dejó llevar por eso desacuerdo que él tenía. Él sabe perfectamente que en la palabra del Señor dice que tenemos que someternos a los pastores, a nuestro pastor. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Perdón, no, es Hebreos, estaba todavía en Corintios. Vamos para Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aleluya. Entonces esta persona madura sabe que él tiene que ser obediente. Cuando esta persona está obedeciendo primeramente a Dios, a la palabra, y está obedeciendo lo que el pastor dice, porque está siendo una persona madura. Estoy hablando cuando se predica la sana doctrina. Aquí se predica la sana doctrina. Aquí se predica pura palabra viva. Ahora, si ustedes están en un lugar donde no se predica la palabra de Dios, esa palabra que edifica su vida, es mejor salir corriendo de ese lugar. Pero yo estoy hablando cuando en un lugar se predica la palabra de Dios, y aún todavía sí hay gente en desacuerdo, pero tienen que ser maduros, porque en la palabra de Dios lo dice, obedeciendo a Dios, sometiéndose a la iglesia, porque dice en Gálatas capítulo 5, 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Todos tenemos que estar unidos en un mismo sentir, en el Espíritu de Dios. Lo que al hermano le duele, a mí también me duele, porque es el mismo Espíritu Santo. Aleluya. El cristiano maduro también tiene discernimiento. Discernimiento entre el bien y el mal. Pues aquí mismo en Hebreos, lo que estábamos leyendo, capítulo 5 y 14.
Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. Habla de que habla de los que han alcanzado madurez, tienen los sentidos ejercitados, entrenados en evaluar, entender lo que es bueno para Dios y lo que no es bueno para Dios. Aleluya. De tal manera que entiende y comprende lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Cuando Salomón estaba joven, ¿verdad? Salomón estaba joven y pues David partió, el rey David, todo le quedó a cargo a Salomón. Y Salomón pidió sabiduría. Por eso yo insto a los que están niños y jóvenes en el evangelio, estoy hablando en el evangelio de Dios, los insto a que le pidamos a Dios que nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, nos dé discernimiento, y Dios se lo da. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para leer las escrituras, para leer la palabra de Dios, porque esta palabra usted la ve con hojas y letras, pero esta está viva. Está viva como usted no se lo imagina. Es viva y eficaz. Aleluya. Cuando Salomón le pidió sabiduría, y una de las cosas que mencionó era el discernimiento entre el bien y el mal, para guiar al pueblo, que está en Primera de Reyes. Vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 3, vamos a leer del versículo 7 al 9. Dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven. Oiga, era joven. Y no sé cómo entrar ni salir. No sabía ni cómo empezar. Así son los que entran, nomás entran en el evangelio. Pero escuche lo que Salomón hace. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey y en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Cuando Salomón se le dio todo lo que se le tenía que dar, él no pidió obtener cualquier cosa que quisiera en el mundo. Él lo que pidió era sabiduría y discernimiento para guiar al pueblo. Nosotros tenemos que pedirle eso a Dios, y todos los días. No crea que solo una vez, todos los días, para que nosotros vayamos caminando, creciendo en la obra del Señor. Porque van a venir, cada vez que nosotros vamos creciendo, todos los que estamos aquí, poco a poco vamos creciendo, avanzando en los caminos del Señor, y van a venir más personas, van a venir aceptando al Señor Jesús como su suficiente Salvador. Y nosotros ya tenemos que estar listos para recibirlos, tenemos que estar preparados, porque no crean que es solo el trabajo del pastor. Todos nosotros tenemos que aconsejar a estas personas que vienen, hablarles de la palabra del Señor. No se vaya a poner a chismear con él, porque se va. Se va esta persona. No, nosotros tenemos que hablar pura palabra viva. Aquí no se trata de espantar a la gente.
Se trata de hablarles de Dios todos los días, de exhortarlos a que sigan adelante en el camino del Señor, porque el Señor un día va a venir y nos va a llevar, y hay de aquel que se quede en este mundo. Pues si no, mire cómo está la situación, y esto apenas comienza. No espere que también fíjense, nosotros también podemos pedirle a Dios que nos dé esa misma sabiduría. Dios desea que tengamos la capacidad de discernir en todo, no solo en lo que me gusta de la palabra de Dios, sino también en lo que no me gusta. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 2, habla Dios mismo, gloria, habla bien de la iglesia de Éfeso. Le dice que ha tenido discernimiento para descubrir a los falsos apóstoles. Y las iglesias, todas las iglesias tienen que ser así. Tienen que tener discernimiento. ¿Qué les están predicando? ¿Qué les están diciendo? ¿Será palabra de Dios? ¿Será que no es palabra de Dios? Por eso nosotros tenemos que escudriñarla, porque muchos se actúa de una forma de que acá arriba se están predicando y leyendo, pero allá en la casa no quieren leerla ni escudriñarla. Y por eso cuando vienen al lugar de la iglesia, dicen amén a todo, aunque les estén diciendo o maltratando tal vez, y dicen amén. Pero no, nosotros tenemos que estar concentrados en ver lo que si Él está diciendo es verdad o no. Fíjese, yo estaba viendo una iglesia que estaba quizá era su aniversario de la iglesia, y esta iglesia invitó a un predicador, y el predicador estaba hablando de que hay que escudriñar las escrituras. Entonces él dice, yo sé, dice, que aquí hay puro escudriñador de las escrituras. Y les dice, a ver, dice, a ver, ¿cuáles son los 3 reyes magos que dice la Biblia? Dice él. Y la gente se queda y empiezan a decirle Baltasar, Melchor y no sé quién es el otro. No, hombre, y el hermano dice, hermanos, dice, la palabra de Dios no habla de que no son reyes, solo dice que son magos, no dice que ni siquiera 3, unos magos. No tienen ni nombre. Yo me imagino que el pastor de aquel lugar ha de haber querido ser avestruz. Ustedes saben que las avestruces meten la cabeza debajo de la tierra. En realidad, nosotros tenemos que estar, por eso nosotros aquí como iglesia y todas las iglesias del mundo tienen que estar listas y preparadas. Usted no sabe en qué momento va a venir alguien acá que Dios lo mande a predicar la palabra del Señor y empiece a hacer preguntas así. Y usted diga amén. Va a ser terrible la situación. Por eso aquí estamos muy agradecidos porque acá se nos enseña la palabra del Señor. Acá se nos enseñan las escrituras. El que no quiere venir es porque pues no quiere ese compromiso que estábamos hablando en la mañana, hace rato. No quieren ese compromiso con Dios. Lamentablemente pues todos estos días no pudo haber escuela dominical, pero muy pronto ya viene el avivamiento de la iglesia para que seamos arrebatados. Que seamos arrebatados y vamos a volver a esas escuelas dominicales, ¿verdad que sí? Y las clases de las 9. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesús.
Te alabamos, papá. El cristiano maduro tiene que tener la mente de Cristo. Un cristiano maduro tiene la mente de Cristo porque tiene conocimiento de la palabra y practica, obedece y cambia su antigua manera de vivir. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 16. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Cristo vive y permanece para siempre. Los que no son cristianos, y los que son cristianos inmaduros no pueden entender las verdades espirituales ni el concepto que el Espíritu de Dios vive en los creyentes verdaderos. No espere que la mayoría de la gente lo entienda. O no espere que la mayoría de la gente lo acepte a usted como cristiano. La gente a lo mejor hasta le van a decir: ahí va el aleluya, ahí va el loco. Porque ellos no entienden nada. Porque están apartados totalmente de la presencia del Señor. Una vez ellos entrando empiezan a entender. Pero también pueden quedarse estancados si no quieren obedecer la palabra del Señor. Pero esto que las personas no entiendan no es motivo para que nosotros nos quedemos callados o en silencio. No es motivo. Nosotros tenemos, aunque ellos no entiendan, nosotros tenemos que seguirles predicando la palabra del Señor. Seguir predicando. Usted no se canse de predicar la palabra del Señor. Porque en una de esas, usted predicando, si el Señor no ha venido, el Espíritu Santo puede moverse en medio de estas personas y puede empezar a redarguir su corazón y pueden ser transformadas. Porque la palabra del Señor dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Él les habla. Por eso nosotros no tenemos que quedarnos callados. Pero ¿qué vamos a hacer para no quedarnos callados? Tenemos que seguir leyendo la palabra del Señor, pidiéndole al Señor, orándole al Señor, encomendándolos a Él, para que nos ayude a predicar la palabra del Señor. No tenemos que quedarnos estancados como muchos. No, el Señor no quiere eso. Por eso el Señor está hablando en esta noche. Que Él no quiere que nos quedemos atrapados, estancados. Él quiere que sigamos creciendo, avanzando. Usted no sabe lo que el Señor puede tener para su vida. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, los que están viendo, el Señor tiene un propósito para sus vidas. Pero de usted y de mí depende si nosotros hacemos cumplir ese propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que luchar. Por eso usted y yo tenemos que estar alerta, preparados, listos, como dice en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos a leer Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 1 al 2. Dice:
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aleluya. Tenemos que prepararnos para seguir predicando la palabra del Señor, exhortando con amor, con paciencia. No se canse de predicar la palabra del Señor. Dios, porque las almas le pertenecen al Señor. Todos nosotros valemos la sangre de Cristo. Y los que están afuera, los que no tienen a Cristo también. El problema es que ellos no quieren venir, no quieren aceptar al Señor, no quieren estar en sus caminos. Pero todos valemos la sangre de Cristo y esas almas valen la sangre de Cristo. Por eso nosotros no tenemos que parar de predicar la palabra del Señor, porque a Él le pertenecen. Y si ellos toman la buena decisión, un día van a ser salvos, como nosotros. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que definitivamente ya el Señor les habló 1, 2, 3, 4 veces y un montón? Han tenido accidentes, han pasado pruebas, han pasado luchas, han tenido, no sé, cualquier situación difícil. El Señor los ha librado, les ha hablado. Van al evangelio y se regresan. ¿Qué pasa con estas personas? Vienen otra vez y se regresan. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso ya no depende de usted y de mí. Es el Señor. El Señor es el que va a hacer eso. Usted tiene que seguir predicando. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. No nos cansemos. Y hay de ellos si no entienden. Porque la palabra de Dios habla de que existe el cielo y existe el infierno. ¿Cómo lograr la madurez espiritual? Despojándonos del viejo hombre. Pablo, al referirse al viejo hombre, es que ya no debemos de andar en la mente, en hechos pecaminosos que andábamos antes. Y ese es el problema de que muchos se quedan estancados. Ese es el gran problema. Regresan a esa mente, regresan a esa mente pecaminosa, que ya no tienen por qué hacerlo. Tienen que estar dispuestos a dejar todo por seguir a nuestro Señor Jesús. Pero leamos en Romanos, aquí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer hasta el 11. Pero lea conmigo, lea, medite. Versículo 1 al 11 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice el Señor, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos ese pecado ya. Vivamos para Cristo con todo ese fervor, con todas esas energías. Recuerde que el cuerpo poco a poco va madurando hasta llegar a viejo. Esas energías ocupémoslas para adorar a nuestro Señor Jesucristo. No andemos todavía en el pecado. Dejémoslo por completo. La palabra de Dios dice que tenemos que ser santos porque el Señor es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Santidad, apartados del mundo para Dios. Por completo. No va a dejar una pata allá y la otra aquí, no. Por completo. Dios nos quiere firmes en el camino de Dios. Nos quiere maduros en la presencia del Señor. Aleluya. Las personas comprendían y deben comprender que la sumersión representa la muerte y sepultura de su vieja manera de vivir. Y que salir del agua simboliza la resurrección a una vida nueva con Cristo Jesús. Pensar de esta manera nos da un motivo poderoso para seguir adelante y resistir las tentaciones, resistir el pecado. Conscientemente podemos resistir las tentaciones de la vieja naturaleza. Entonces podemos seguir disfrutando de la nueva vida y maravillosa vida que nos ha dado el Señor Jesús. Aleluya. Tenemos que disfrutar esta nueva vida. Yo no sé ustedes, pero yo desde que vine al Señor Jesús, yo he disfrutado esta vida. Y no les digo que no he tenido tentaciones, ni luchas, ni pruebas. Ahí están. Pero el Señor ha prometido estar conmigo. El Señor ha prometido estar conmigo en las buenas y en las malas. Él me ayuda a salir. Pues su palabra dice que cuando Él nos da las luchas, no nos da lucha que no podamos resistir. Y junto con la lucha nos da la victoria. Ahí van a estar esas pruebas y luchas. Pero el Señor en esta hermosa noche dice que nosotros tenemos que estar fundados sobre la roca, fundados sobre las escrituras, fundados sobre la palabra de Dios, para que no venga cualquier viento que lo derrumbe, cualquier chisme que lo derrumbe, cualquiera que ande hablando de usted que lo derrumbe. No. Hay gente cristiana que les dice usted algo y se derrumba. ¿Por qué se derrumba? Porque no están fundados sobre la roca. Tienen que estar fundados sobre la roca. Porque en este camino nos van a maltratar. Le van a decir de todo. Por eso hay que escudriñar las escrituras para estar fundados sobre la roca.
Y estos, en vez de nosotros ponernos a llorar, hay que predicarles la palabra del Señor y decirles que se arrepientan. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Debemos esforzarnos por parecernos espiritualmente a Cristo. Dios quiere que crezcamos, que dejemos de ser bebés en la fe, que dejemos de ser carnales, que en nuestra vida cristiana vayamos pareciéndonos más a Cristo. Y está en la palabra del Señor, en Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Cristo vive y permanece para siempre. Dios ha establecido hombres idóneos para que enseñen y ayuden a otros a crecer espiritualmente. Dios, esa alabanza me gusta mucho. Hombres de valor quiere Dios. Hombres esforzados. También mujeres esforzadas, no crean que no. Las mujeres también tienen que ser esforzadas. Lleguemos a pensar y a creer lo mismo y lleguemos a la estatura de Cristo, que es una meta muy difícil, pero que debemos esforzarnos. Difícil, pero para Dios no hay nada imposible. En Efesios 4, aquí mismo, Efesios 4, de ahí mismo, vamos a leer del 14 al 16. Estamos leyendo, pero medite en la palabra del Señor, medítela, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Cristo vive. Tenemos que escudriñar las escrituras. Imagínense un cristiano que no está fundado sobre la roca, que no escudriña las escrituras, que dice acá que los llevan como viento y marea, los llevan de aquí para allá, de allá para acá. ¿Por qué? Porque no está fundado, no escudriña, no lee. Imagínense que el cristiano viene a su casa un mormón, y el cristiano lo acepta y le dice de todo el mormón, y el cristiano, como no está fundado sobre la roca, se fue con el mormón. Y luego allá con los mormones le pasó lo mismo, estaba con los mormones y llegó el sabático y le bla 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 y se lo llevó de ahí de los mormones y se fue para el sabatismo. Y se fue para el catolicismo. Así hay muchos. ¿Por qué? Porque no quieren entender las escrituras, no quieren leerla, solo quieren escuchar la voz del hombre. No, si nosotros también podemos leerla, podemos escudriñarla, no solo el pastor, nosotros también podemos. Y si usted no puede leer, ahí está el audio. Hay audio. Hay audio para escudriñar las escrituras.
Es más, debería de ansiar aprender. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como conclusión, no debemos seguir siendo niños espirituales, inmaduros, sino cristianos maduros, completos, firmes en la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios y llevando una vida que agrade a Dios en todo. Esforcémonos. ¿Verdad que a Josué no le dijo, por favor, esforzate, mijo, hacete un esfuerzo, haz un esfuerzo, por favor, anda? No, el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ahí está el Señor. Imagínese, lo manda y con el mandato va junto la promesa de que no se va a apartar de él. El Señor está con nosotros, mis amados hermanos. No desmayemos, sigamos adelante. Sigamos creciendo en el camino del Señor. Sigamos avanzando, no nos quedemos. Si usted no ejerce nada dentro de la iglesia, hay que buscar. Primero busque la presencia del Señor y el Señor lo va a animar a seguir adelante en los caminos del Señor, porque va a venir gente y nosotros tenemos que estar preparados para instruirlos. Dijo Pablo que él no había pretendido alcanzarlo todo. Pero una cosa hago, dijo, que se esfuerza y deja todo lo que quedó atrás. En Filipenses 3:13, 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dejemos lo que ya quedó atrás. Olvídese de eso. Esté agradecido con el Señor de donde lo sacó y siga adelante en los caminos del Señor, escudriñando las escrituras, creciendo, porque si usted va creciendo en el evangelio, quiere decir que usted va leyendo. Luego se mira. Si usted va creciendo en el evangelio, es porque luego se mira que va avanzando, que está estudiando la palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, yo los insto a que nos esforcemos cada día más. Y pónganse de pie.